Uno de los efectos más nocivos del falso evangelio de la prosperidad y de la comodidad es esa filosofía epicúrea que se ha logrado introducir en la mente del cristianismo de nuestro tiempo. Estamos hablando de los postulados humanistas, psicológicos y antropocéntricos que imperan en el cristianismo de nuestro tiempo y que regulan a su vez la conducta y la actitud de los cristianos ante las cosas de la vida y ante aún las dificultades o las pruebas que del Señor vienen. Hoy en día priman sobre todo postulados como soy una princesa de Jehová. Otros aún hasta cantan diciendo soy la niña de sus ojos. Somos los hijos del rey. Y una larga serie de frases autoexaltadoras que procuran exaltar al hombre, colocarlo en un lugar y en una esfera por encima de la que le corresponde, para exaltarse a sí mismo, para arroparse a sí mismo, para consolarse a sí mismo en una forma epicúrea. Ya vimos en otra oportunidad a lo que nos referimos con epicúreo. Y de allí entonces aquellas afirmaciones que ya que soy la princesa de Jehová, la niña de sus ojos y somos los hijos del rey, entonces, por lo tanto, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no te pasará nada. Y todas estas frases y cosas y declaraciones han llevado al cristianismo de nuestros días a una confianza carnal, vana y falsa, sobre todo falsa. Para ellos Job es una especie de personaje mítico, como una especie de personaje o como un superhéroe de historietas que vivió en algún tiempo en un mundo ajeno, distinto al nuestro, pues vivió de una forma muy particular, única para él y ajena a todos nosotros. Para ellos, ese Dios del Antiguo Testamento que llaman ellos, era muy diferente al Dios, y digo con D minúscula, en el que creen ellos ahora. Un Dios con D minúscula que los tiene entre algodones y cuidados. Un Dios con D minúscula que no permitirá que sufran ni les pase ningún mal o ninguna decepción o ningún acontecimiento que quite su comodidad, su gozo o su paz. Pero ese no es el Dios de la Escritura. Y no es así como el Dios de la Escritura trata con sus hijos. Pues ni siquiera el Dios de la Escritura, ni siquiera a su unigénito Hijo amado, en quien tenía toda su complacencia, libró de tales cosas. Miren eso. El Dios de la Escritura ni siquiera a su unigénito Hijo amado, en quien tenía toda complacencia, ni aun a él lo libró de tales cosas, sino que al contrario, de manera voluntaria, activa,
activa y positivamente lo entregó al sufrimiento y aún a la muerte, para hacerle así un perfectamente completo mediador. Veámoslo allí en Marcos capítulo 9, versículo 30 al 32. Acompáñenme a Marcos capítulo 9, versículo 30 al 32. La ocasión anterior nos quedamos en el versículo 29, que nos decía: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahora nos dice el verso 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Hasta ahí. Este que acabamos de leer, hermanos, es el tercer evento consecutivo desde la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo que los tres evangelistas sinópticos narran de manera unánime. Ya sabemos que los evangelistas a veces saltan algunos acontecimientos, o alguno menciona uno y otro no, y así. Sin embargo, este es el tercer evento consecutivo desde la transfiguración que los tres evangelistas sinópticos narran consecutivamente los tres. Ya dijimos que en el monte de la transfiguración, este monte es también el parteaguas desde donde los días de la humillación de nuestro Señor Jesucristo comienzan a declinar hasta la cruz. ¿Se acuerdan? Vimos que a partir de aquí, hermanos, todo va de bajada hasta la cruz. A partir de la transfiguración es el monte, el punto más alto, el parteaguas de los días de la humillación de nuestro Señor. Y a partir de aquí, todo va declinando hasta la cruz. La cruz se acerca cada día más y la cuenta regresiva está puesta en marcha. De manera que nuestro Señor quiere preparar a sus discípulos para ese difícil día que cada vez se acerca más. Su preocupación es por sus discípulos, y por eso es que solo a ellos, dice el versículo 30, que los lleva a caminar aparte, sin que nadie lo supiese. Miren el versículo: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese. Él no está preocupado por toda la demás multitud, sino por sus discípulos. Ellos son esos polluelos que están debajo de sus alas. Y Él sabe que Él será entregado, y entonces ellos sufrirán. Y quiere prepararlos para ese día. Quiere decirles lo que viene. Y la forma en que escoge manifestarles la noticia de su futura muerte es diciendo, noten versículo 31, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Cuando leemos esta expresión, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, tal vez nos parece una expresión natural de la lingüística del castellano.
Sin embargo, hermanos, estas palabras han sido escogidas para enseñarnos una lección, pues esta palabra será entregado, es en sí mismo una doctrina, es en sí mismo, hermanos, una enseñanza que el Señor está aquí usando como una realidad y que luego la va a aplicar a Él y luego nosotros la vamos a aplicar a nosotros. Seré entregado o será entregado, pues tiene muchas implicaciones. Y vamos a meditar solamente en 3 de las implicaciones de esta expresión, será entregado. Porque como les decía, esta es como una doctrina, hermanos, una realidad, un concepto que nosotros necesitamos entender de la Escritura. Y vamos a tratar de entenderlo a través de sus implicaciones. Vamos a ver primeramente que esta frase que será entregado implica una voluntad libre y positiva. Vamos a ver que la segunda cosa que implica es un dominio temporal externo y la tercera es una voluntad rendida. Cuando el Señor dice, el Hijo del Hombre será entregado, es importante notar que nuestro Señor Jesucristo no dice, el Hijo del Hombre será tomado por los hombres. ¿Se fijan? Escuchen bien. No dice, el Hijo del Hombre será arrebatado por los hombres. No dice, vendrán los hombres y lo tomarán y lo arrebatarán y entonces harán con él lo que ellos quieren. El texto no dice, los hombres se apoderarán del Hijo del Hombre y le matarán. No dice así. ¿Se dan cuenta? Pues si dijera, entonces los hombres se apoderarán del Hijo del Hombre, ¿en quién está el poder? ¿Quién está causando activamente tal acción? Los hombres. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, el texto nos dice, el Hijo del Hombre será entregado. ¿Se fijan? Esta expresión, hermanos, es muy clara, como cuando ustedes encargan algo hoy en día que se ha vuelto tan popular, encargan algo por alguna tienda por internet y les llega a su casa y les hacen una entrega. Ustedes no van y lo agarran y lo sacan, no, se les entrega voluntariamente, libremente. De manera entonces que aquí no se trata de que el Señor está diciendo el Hijo del Hombre será arrebatado o los hombres se apoderarán del Hijo del Hombre y nada podemos hacer, pues así deben ser las cosas. No, sino que dice será entregado y no erramos cuando agregamos la implicación será voluntariamente, será activamente entregado. Estas palabras concuerdan con las que nuestro Señor Jesucristo expresó en Juan 17, 17 y 18, que dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Miren entonces de qué lado está el poder y la acción y la voluntad. En este caso está del lado de Dios, pues el Señor dice, no es que me van a atrapar y me van a quitar la vida, no, sino que yo de manera voluntaria y de manera activa y positiva, yo la voy a entregar. Nadie me la quita, es en relación con el control humano y no en relación con Dios el Padre. Pues en relación con el control humano, el Señor dice, no me la quitan, yo la doy. Sin embargo, en relación con el Padre, es que el Señor dice, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ven la diferencia? Está diciendo. En cuanto al hombre, no, el hombre no me la está quitando, yo la pongo. Sin embargo, en cuanto al Padre, el Padre me lo ha mandado. El Padre ha obrado estas cosas y yo la pongo. ¿Me están siguiendo? De manera que aquí se corrobora el acto volitivo proveniente del Padre para entregarle positiva y libremente en las manos de los hombres. Cuando el Señor Jesucristo entonces dice, el Hijo del Hombre será entregado, se está expresando entonces que el Padre, la primera persona de la Trinidad, de manera voluntaria, de manera positiva y de manera libre, entregaría en las manos de los perversos a Cristo el Salvador. Es importante entender que aquí no se trata de ningún tipo de negociación, ni mucho menos de coerción que orille al Padre. Por eso dijimos que le entrega de manera positiva, es decir, de su voluntad, y aunque es de su voluntad, sin coerción. No es que, por ejemplo, cuando hay alguna guerra, hay algún tipo de negociación y dice, no, pues vamos a negociar para hacer la paz. Así que para que hagamos la paz, pues tú vas a hacer esto y me entregas esto. Y el otro dice, pues bueno, pues está bien, te lo entrego. ¿Se lo entrega voluntariamente? Sí, se lo está entregando voluntariamente. Pero, ¿se lo está entregando positivamente? No, se lo está entregando, digamos, de mala gana. ¿Me explico? Se lo está entregando de manera negativa, es decir, porque no le queda de otra. Como si fuese una coerción o estuviese orillado a hacer eso. De manera pues entonces que aquí no hay ningún tipo de negociación, ni mucho menos de coerción que orillase al Padre, aunque fuera voluntariamente, de mala gana a entregar a Cristo en manos de inicuos, sino un acto libre y positivo y propositivo, añadimos, del Padre de entregar al Hijo amado en manos de inicuos. Qué impresionante es eso, hermanos. Pues el único en quien se complace es en el Hijo. El Padre que ama al Hijo en quien haya toda complacencia. Recuerden a Cristo que dijo, glorifícame tú con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquel al que ama su alma, el Padre, lo entrega voluntariamente en las manos de los inicuos, hermanos. Eso es algo asombroso.
Eso es algo muy impresionante. Pero no debemos pensar que esto es hecho con despropósito alguno, sino que el sapientísimo Dios entregó a su unigénito para hacerle bien, para hacerle plenamente perfecto para su oficio como mediador. Pues nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones, fíjense, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que aquí el Padre, de manera activa, positiva, está entregando al Hijo a las aflicciones. Lo está entregando en las manos de los perversos para que ellos lo aflijan, con el propósito, dice, de perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Notan ahora el propósito que cumplían los azotes y aflicciones de la humillación de nuestro Señor Jesucristo? Pues en muchas ocasiones se piensa que cada azote que recibió el Señor era uno o varios pecados que estaba pagando por nosotros. Hermanos, sabemos que el pago que nuestro Señor Jesucristo hizo por nuestros pecados fue cuando la ira de Dios se derramó sobre Él en la cruz. Pero el Padre le entregó en manos de los inicuos para sufrir, para ser afligido. Y, miren, sin que lo mereciera, es decir, sin que hubiese hecho algo que le mereciera tal aflicción, sino plena y completamente limpio y santo. Y si el Padre hizo eso con su unigénito Hijo amado, en quien tiene toda complacencia, quien es justo, limpio, santo y perfecto más que los cielos, ¿habría de evitarnos estas cosas a nosotros, que no solo somos imperfectos, sino que somos inmundos, malvados, perversos y caídos? ¿Nos habría de evitar a nosotros estas cosas? Si al que era justo, bueno, santo, perfecto, limpio, no lo libró, sino que activamente, noten hermanos, activamente lo introdujo al horno, ¿habría de evitarnos a nosotros el horno? ¿Habría el Señor entonces de tenernos toda nuestra vida cristiana entre algodones y cuidados? ¿Habría de tenernos toda esta vida entre comodidades, evitando que nos pasen cosas malas y, como dicen e interpretan algunos, viendo caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y entonces a ti ni una mosca te moleste? ¿Quién necesitaría más de estas aflicciones? ¿Cristo o nosotros? Pero ¿no éramos la niña de sus ojos? Porque eso es lo que se canta. La niña, soy la niña de tus ojos. Y se canta precisamente como diciendo, estaré rodeado de cuidados.
Jehová está conmigo como poderoso gigante y no va a dejar que me pase nada. Pues mire, aquí el Señor está entregando a su Hijo unigénito a la aflicción, a la tribulación y al sufrimiento. Y ahora, todavía no estamos hablando en últimas cuentas de su muerte, de esa muerte expiatoria, sino de la aflicción y el sufrimiento. Aquella aflicción y sufrimiento que hicieron de Cristo el perfecto mediador, que puede compadecerse de los suyos, que puede compadecerse de sus hijos, porque Él también ha sufrido, lo cual le hace perfecto sumo sacerdote. ¿Me explico? No se trata entonces aquí del tema de la muerte, sino de la aflicción. ¿Quién del cristianismo de nuestro tiempo que se piensa la niña de los ojos del Señor se pensará menos pecador o más favorecido que el apóstol Pedro? Pues miren lo que el Señor le dijo al apóstol Pedro en Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Si pueden ir rápidamente a Lucas capítulo 22. Miren lo que el Señor le dice a Pedro en el capítulo 31 y 32. Perdón, el versículo 31 y 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Noten que aquí Pedro será entregado. ¿Se fijan? Pues dice el texto: Satanás os ha pedido. Satanás ha dicho: entrégamelo en mis manos. Pedro aquí será entregado en las manos del enemigo mismo de nuestras almas. Pero noten, no sin cuidado y no sin propósito. Ahora, vamos a ir viendo que esta expresión, ser entregado, es una expresión muy común en la Biblia y que se refiere precisamente a esto. La antigüedad del Señor le decía a la nación de Israel: yo os entregaré en manos de vuestros enemigos. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo se los voy a dar a los enemigos para que ellos hagan lo que el Señor ha determinado, puesto que debemos también tener claro que, aunque suena un poco atemorizante, el hecho de que el Señor entregue a sus hijos al enemigo, uno pensaría, pues imagínese lo que le van a hacer a uno, esos perversos y malvados. Bueno, no le van a hacer nada que el Señor no haya permitido. No le van a hacer nada que el Señor no haya determinado. Pues cuando el Señor entrega a alguien, no lo hace sin cuidado ni sin propósito. Miren el cuidado que el Señor tiene cuando entrega a Pedro, pues dice el texto, versículo 32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Miren pues cómo el amoroso cuidado de nuestro Señor Jesucristo asegura la vida de Pedro, asegura la integridad de Pedro
y asegura la salida de Pedro. Pues cuando él dice, yo rogaré por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, ¿qué le está diciendo? Número 1, no te preocupes, serás entregado, pero no sin cuidado. Y este cuidado incluye que serás primeramente preservado en tu vida, pues vas a salir. Número 2, que será preservada tu integridad. Y que vas a salir, es decir, que el cuidado incluye que saldrás. Otro efecto más es que saldrás fortalecido, crecido. Ahora, nuestro Señor dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En este ruego, hermanos, en este ruego, nuestro Señor Jesucristo está asegurando el cuidado. Si yo les dijera a ustedes, vaya, que yo voy a orar por usted, ustedes tendrían razones para dudar de todo. Pero aquí es Cristo. Es el Hijo amado del Padre el que asegura todo este cuidado. Pues si yo les dijera, yo voy a orar por ustedes, ustedes vayan, ustedes tendrían 1000 razones para dudar. ¿Qué tal que se le olvida? ¿Qué tal que no ora bien? ¿Qué tal que lo que sea? ¿Me explico? ¿Pero pueden decir algo así de Cristo el Señor? De ninguna forma. De manera que cuando el Señor Jesucristo dice, he rogado por ti, esa expresión, hermanos, es más sólida que los cielos. Porque nada se le negará a Cristo el Salvador. Porque todo lo que Él ha rogado es seguro. ¿Me explico? Es como si el Señor le está diciendo, Pedro, serás entregado en manos y poder de Satanás, pero tú tranquilo, porque yo he asegurado que tu fe no falte y que salgas avante de esta prueba. De manera que, como podemos ver, hermanos, el que el Señor entregue en manos y poder tanto del enemigo como de los hombres a los creyentes es algo constatado y comprobado en la Escritura. Sí, Dios suele hacerlo. Sin embargo, está diciendo, tú serás entregado en manos y poder, tal vez de Satanás o tal vez de los hombres, pero debes tener la tranquilidad. Yo ya he asegurado que tu fe no falte y que salgas avante de esta prueba. Debemos saber que el Señor no entregaría a ninguno de sus preciados hijos en manos que Él mismo no pudiera controlar. Y de hecho, no existen manos que Él no pudiera controlar. Pero aún así, hermanos, Él no entregaría a sus hijos si Él no fuera a controlar todas esas acciones. De manera que aún las formas en las que aquellos hombres, tomando al Hijo entregado, actúan contra Él, están dentro del control de Dios. Hay también un propósito para todo esto. Dice el texto, una vez vuelto, afirma a tus hermanos. Hay un propósito en todo esto. El Señor está diciendo a Pedro, Satanás te ha pedido, pero obviamente no como hoy en día se
dice en el evangelicalismo de nuestro tiempo. Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no te apures, tú eres la niña de mis ojos y no te voy a dejar que te pase nada. No, no dice así, ni dice, tú eres príncipe de Jehová y no te voy a dejar que te pase nada. Yo estaré contigo como poderoso gigante para que nadie te haga sufrir ni un pelito. No, dice el Señor, sí, y te voy a entregar. Te voy a entregar, pero debes saber que saldrás fortalecido. Yo voy a controlar todo esto de tal forma, dice el Señor. Yo voy a tomar control de aquel a quien te estoy entregando de tal forma que en vez de que salgas destruido, salgas fortalecido. Miren qué cosa tan impresionante. Cuando uno piensa que será entregado en manos de los perversos o del enemigo, uno pensaría, no hombre, entonces ¿cómo voy a salir? ¿Cómo me va a ir? Voy a terminar todo muerto. Pero el Señor lo ve al revés. Y el Señor está diciendo, te voy a entregar y voy a controlar todas estas cosas de tal forma que en vez de salir destruido o desmejorado, salgas fortalecido, salgas acrecentado, madurado, templado. Y cuando vuelvas, cuando salgas de ese horno, entonces serás capaz de afirmar a los otros. Entonces serás capaz de ayudar a los que no han pasado por allí. Aquí pues hay un propósito de crecimiento en la fe. Aquí hay un propósito de firmeza y de capacitación para el servicio de los santos. Pues muchos dicen, Señor, yo quiero servirte. Y el Señor dice, ¿ah, sí? Sí. Bueno, entonces te voy a entregar en manos de, te voy a entregar a fin de que puedas servirme. Porque así como estás, no me sirves. Así como estás, no me sirves. Tengo que limpiarte, tengo que tratarte, tengo que afinarte y entonces te puedo usar. Pero sin duda este entregarnos a, como hemos estado ya infiriendo, implica una cesión a un dominio temporal externo a nosotros. Y no se puede negar. Así que veamos en segundo lugar este dominio temporal externo. Primeramente quisiera aclarar que con dominio temporal externo no estamos diciendo que tal dominio esté fuera del control soberano de Dios. Como decíamos, pues es Dios mismo quien domina a ese dominio o poder. Este dominio temporal externo es completamente controlado por el poder y la providencia gobernadora de Dios, aunque a través de medios minuciosamente controlados para causar el efecto determinado por el Señor mismo. El Señor está controlando ese otro poder de manera tan minuciosa que produzca en vez de daño un bien. Miren el caso de Job. Se los leo, dice Job 1:12. Dijo el Señor a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Y luego, ustedes conocen la historia. Satanás va y destruye todo lo que tiene. Y luego el Señor le dice a Satanás, ahí está,
Y Satanás dice, vida por vida. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y entonces el Señor lo entrega y dice, he aquí Él está en tu mano, mas no toques su vida. Dios mismo entrega libre y positivamente a Job en manos del enemigo de nuestras almas. Y así también lo ha hecho y lo hará con muchos de nosotros. Y era precisamente esta doctrina, este concepto a lo que nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo y quería enseñar a sus discípulos, que Él sería entregado en manos y poder de los hombres, y que éstos lo afligirían, y aquí hasta matarlo. Cuando Él dijo, el Hijo del Hombre será entregado al poder, a las manos de los hombres. Y eso es lo que dice, están ahí ya en Lucas 22, eso es lo que dice en el versículo 53, miren. Dice el versículo 53, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Se fijan? Miren, hermanos, qué cosa tan interesante. El Señor les dice, yo sé que esta es su hora. Que ahorita los que mandan son ustedes. Y que la potestad ahora sobre mí la tienen ustedes. Qué cosa tan impresionante. Esta es vuestra hora, dice, y la potestad de las tinieblas. Y esto era lo que el Señor les estaba anunciando desde antes. El Hijo del Hombre será entregado en las manos a la potestad de las manos del hombre. Y en ese momento sería la hora de ellos. Esa es vuestra hora, dice el Señor. Ese sería su momento, ese sería el tiempo de la potestad de las tinieblas. Esa era la hora de las tinieblas. Era la hora de la injusticia y de la maldad. Esa era la hora de ellos. Ahorita ellos tenían el poder. ¿Por qué? Porque el Señor lo había entregado en su mano y en su poder. Así que nuestro Señor Jesucristo no solo estaba, cuando decía a los discípulos, no solo estaba revelando la llegada de la hora de las tinieblas, no solo estaba enseñando lo que ocurriría a Él, sino que también enseñaba lo que habría de ocurrirles a ellos mismos. Nuestro Señor les está diciendo esto, número uno, sí, para avisarles lo que va a ocurrir, para que sepan lo que va a pasar. Ya vimos cuando leímos esta porción de Lucas 22 que al final, pues, ni eso quedó claro, ¿verdad? Porque el Señor les está diciendo, es la hora de prepararnos. El que no tenga espada, venda su capa y compre una. Y algunos dijeron, pues, de aquí, ya la traía yo lista, Señor. Pero el Señor no les estaba hablando de eso. ¿Me explico? Él no estaba hablando de espadas literales. Y por eso les dice, llegan dos y aquí tenemos ya 2 espadas, Señor, listo. Y el Señor dice, basta ya con ustedes. Llegan entonces estos hombres y sacan las espadas y dicen, Señor, esto era lo que decías, ¿verdad? El Señor dice, basta, otra vez dice, con ustedes. No se trataba de esto. El Señor quería anunciarles precisamente esto, que vendría un momento en el que Él sería entregado y que la potestad sería dada en este caso a las tinieblas.
Nuevamente aclaro, no sin el control minucioso y soberano de Dios. Pero además de todo, hermanos, con esto, el Señor sabía que estos 3 evangelistas dejarían estas cosas registradas, no solo para entender lo que le pasaría al Señor, sino para que entendiéramos que esto también nos iba a ocurrir a nosotros, sino que esto sería una enseñanza también para nosotros, para nuestras vidas. Así es, queridos hermanos, nosotros también somos y seremos entregados al poder de diversos enemigos para probarnos, para moldearnos a la imagen de Cristo y para capacitarnos para su servicio. Ustedes y yo seremos entregados al poder de diversos enemigos para ser probados, para moldearnos a la imagen de Cristo y para capacitarnos para su servicio. ¿Han sentido ustedes cómo el hombre se impone sobre ustedes y les domina y tiene el control y el poder y puede, como diciendo, yo puedo hacer lo que quiera con ustedes? Y uno no puede legalmente hacer nada, digo, ni cristianamente, ¿verdad? Hemos sido entregados al poder de algún enemigo. Y esta verdad ha sido sabida y conocida por todos los creyentes verdaderos a lo largo de la historia, hermanos. Solo que nosotros apenas nos venimos enterando, ¿sí o no? Pero esta ha sido una verdad que todos los cristianos a lo largo de la historia la han sabido, la han entendido y la han creído. Miren a nuestro hermano John Bunyan, que dice, y cito, aquí, así que me entregaron al carcelero y me enviaron a la cárcel, donde llevo ahora 12 años, esperando ver qué es lo que Dios les permitirá a esta gente hacer conmigo. Fíjense, hermanos, el entendimiento que este siervo del Señor tenía. Y dice, me entregaron al carcelero y me enviaron a la cárcel. Noten que son 2 cosas diferentes. Una, me enviaron a la cárcel, y número 2, me entregaron bajo el poder del carcelero. Y dice, donde llevo ahora 12 años esperando ver qué es lo que Dios les permitirá a esta gente hacer conmigo. Él sabía y dice, he sido entregado en sus manos. Y Dios se los autorizó. ¿Qué irán a hacer conmigo? No lo sé. Y sé que no puedo hacer nada. Por eso les decía hace un momento que somos entregados en circunstancias donde aún desde el punto de vista legal no podemos hacer más. O aunque se pudiera hacer, no tenemos los recursos o la capacidad de hacerlo, o las posibilidades de hacerlo. Hemos sido entregados bajo el poder, el control o el dominio de alguien más fuerte para que haga con nosotros lo que Dios ha determinado. Y John Bunyan se preguntaba, ¿hasta dónde Dios les permitirá hacer conmigo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta los maltratos? ¿Hasta los golpes? ¿Las heridas? ¿Hasta la muerte? ¿En manos de quién eventualmente nos entregará el Señor? ¿Estaremos ahora en manos de algún poder por medio del que el Señor está tratando con nosotros? Un poder que nos domina, y digo que nos domina, no
No lo malinterpretemos, que digamos, estamos bajo el poder de este gobierno cochino. Así. Oh, hermanos, de todos modos hace usted lo que quiere. Y el gobierno no le hace nada. Va y roba y le da mordida al tránsito y se sale con la suya y el gobierno ni le hace nada. ¿Sí me explico? No, estamos hablando de aquello que nos toma. ¿En manos de quién, pues, seremos eventualmente entregados? ¿Será en manos de Potifar que seremos entregados? ¿Será que seremos entregados en manos de esos mercaderes madianitas que nos vendan? ¿Será en manos del faraón mismo? Y es aquí donde, al ver el corazón sumiso de nuestros hermanos y hermanas a lo largo de la historia, pasamos a ver nuestra tercera y última implicación de este ser entregados, que es una voluntad rendida. Los creyentes, pues, entendiendo que es la voluntad y propósito de Dios, y para bien de sus almas, que sean entregados en diversas dificultades, cosas y poderes, ellos no se rehúsan, ellos no se resisten, no declaran ni cancelan esas dificultades, sino tienen una voluntad que se rinde a ellos. Miren cómo nuestro mismo Señor Jesucristo, orando también al Padre en la agonía, ahí en el Getsemaní, le dice a nuestro Señor, Mateo capítulo 26, versículo 39, nos dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nuestro Señor Jesucristo sabe que es un asunto difícil. Él mismo sabe que es algo que será doloroso. Cuando dice copa, se está refiriendo a una copa de amargura que habrá de beber. Si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? Que ha de ser entregado en manos de los inicuos. Pero dice: Señor, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Así que la primera realidad, hermanos, es que beber de esta copa no es pan comido. No es como en muchos lugares cuando les preguntan cómo están, siempre tienen que responder: en victoria, hermano, en victoria. Pues seguramente nunca han bebido esa copa. Nunca han pasado por allí. Pues ¿por qué van a ser entregados si ni hijos son? ¿Me explico? Beber esta copa no es agradable. No es lo que llamaríamos hermoso. No es glorioso, sino un amargo trago para la carne y para el alma. Es amargura de corazón. Se sufre, duele, entristece, debilita el ánimo, desespera.
Además, deben saberlo, no hay ningún resplandor del cielo que venga y que nos diga, este es mi Hijo amado que está sufriendo para mi gloria y bajo mi cuidado, no. No hay ninguna cosa así que veamos o que sintamos, ningún sueño, ningún resplandor del cielo, ni ninguna voz que diga, ándale, hijo, cobra ánimo, yo sé que estás aquí en esta dificultad. No, hermanos, no hay manifestaciones sobrenaturales en este sentido. Por eso es una copa amarga. Es amarga y se bebe por lo general en soledad. Porque pocos comprenden la aflicción. Tal copa y tal aflicción sería imposible de tolerar para el hombre natural. Y digo tolerar, cuando digo tolerar me refiero a tolerar sin pecar, tolerar sin renegar, tolerar sin rebelarse. ¿Me explico? Porque ahí está la diferencia. Aún el impío termina entregado por sus propios pecados a las dificultades. ¿Y qué hace el impío? Se defiende, ahora, hijos de eso, y anda buscando y peleando y renegando y desquitándose y devolviendo todo lo que puede. ¿Sí me explico? No, por eso digo que eso es imposible de tolerar para el impío. Puesto que en cuanto a aflicciones, pues sabemos que ha habido impíos que han pasado hasta décadas, por ejemplo, en la cárcel, como aquel hombre que luego llegó a ser presidente de Sudáfrica y así, que pasan años allá refundidos en la cárcel, según injustamente y cuanta cosa, y no son creyentes. Sabemos que ellos terminaron allí por sus pecados, por el propósito de Dios, pero ellos no lo toleraron cristianamente. Andaban renegando, andaban contradiciendo, andaban desquitándose, hablando mal de todos los que los afligían y haciendo pues todo lo que podía para desquitarse. Pero eso no es tolerarlo. Solo la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios puede conferir la posibilidad o el poder llevarlo y el estar dispuestos a llevarlo. Es pura gracia. Nada más que gracia. Gracia del principio al fin. Lo que confiere no solo el poder de llevar estas cosas, sino también de estar dispuestos a llevarlas. Y tal vez algunos a estas alturas ya se sientan desalentados de seguir la verdadera religión. Tal vez algunos a estas alturas ya estén pensando y diciendo, no, pues entonces ¿para qué sigo a Cristo? Si esto va a ser así. Pero es aquí donde se distingue al creyente del incrédulo. Aquí es donde vemos, hermanos, la gracia y la falta de gracia.
El creyente, fortalecido por la gracia capacitadora recibida a través del medio de gracia de la oración, está dispuesto a rendir su voluntad a la de su Señor y Rey. Por eso es tan importante, hermanos, la oración nuestra personal. Porque es como la llave, y decimos la llave de agua, pero es la llave que abre paso a la gracia, que nos capacita, que nos fortalece para llevar y estar dispuestos a llevar estas cosas, que nos da la capacidad de estar dispuestos a rendir nuestra voluntad a la voluntad del Señor cuando Él dice, te voy a meter allí. Así que necesitamos más gracia. Necesitamos más y más gracia. Por eso la gracia nunca se acaba y nunca se termina de necesitar. Siempre la estamos necesitando. Siempre necesitamos más y más y más gracia. Pidamos al Señor por ella, porque sólo así y únicamente a través de ella es que podremos llevar estas situaciones y estas circunstancias en las que seamos entregados. Y sólo así podremos salir al final. Oremos, hermanos, al Señor.